para yo empezar a hablar. ¿Listo? Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les damos la bienvenida a este espacio de debate en el cual abordaremos específicamente todo lo que tiene que ver con la norma ISO 45001 del año 2018 y su aplicación específica en actividades de excavación y apertura de zanjas. También enfatizaremos sobre todo lo que tiene que ver con el decreto 1072 del año 2015. Mi nombre es Luisa María Gómez y mis compañeras son Paula Andrea Méndez, Magda Joana Puentes y Angie Natalia González, quienes van a hacer la intervención a medida que la presentación avanza. Nosotras somos estudiantes de la especialización en sistemas integrados de gestión y nos encontramos realizando el módulo de legislación en sistemas de gestión, específicamente en el área de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos que el objetivo principal de este espacio es argumentar sobre las causas de los accidentes laborales que se presentan en este tipo de labores, identificar los riesgos asociados y proponer controles que contribuyan a garantizar trabajos más seguros y saludables y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa vigente. Vamos a comenzar hablándoles sobre la norma ISO 45001 del 2018. Listo. Entonces, la ISO, lo primero que tenemos que saber de ella es que es una norma internacional que establece los requisitos para implementar todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Su finalidad específica es garantizar que las organizaciones cuenten con procesos claros para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles y soluciones efectivas, generando ambientes de trabajo más seguros y saludables. La implementación de esta norma trae consigo varios beneficios estratégicos. En primer lugar, encontramos todo lo que tiene que ver con el marco de prevención de accidentes y enfermedades laborales, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecer controles efectivos que deben estar enfocados en cada contexto de cada empresa en particular. También encontramos que esta norma, la ISO 45001, nos ayuda con todo el cumplimiento legal y normativo, asegurándose que las empresas respondan por cada una de las exigencias solicitadas en la ley y así puedan evitar sanciones legales al demostrar su gestión de riesgos si está todo documentado. También encontramos que la ISO fortalece todo el proceso de mejora continua, lo que significa que en el contexto de la norma no basta con implementar controles una sola vez, sino que estos se deben revisar y fortalecer constantemente para poder adaptarse a los cambios naturales que se generan en el entorno laboral en el día a día. Perdón. También encontramos que la ISO reglamenta todo lo que tiene que ver con la preparación y respuestas ante la emergencia. La norma obliga primeramente a identificar todas las situaciones de emergencia plausibles que se pueden llegar a dar para así establecer planes de acción y tener los recursos necesarios para poder responder ante ellos. La ISO 45001 también nos habla sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo y la rendición de cuentas. Ella en este contexto específico nos habla sobre el compromiso explícito que debe tener la alta dirección ante todos los puntos mencionados para que así todos estos puntos pues se puedan cumplir y llevar a cabalidad. Y finalmente, encontramos que ella nos habla del control operacional y coherencia documental. Aquí encontramos que la norma pues, nos exige este tipo de controles definidos. Un ejemplo de estos controles pueden ser los procedimientos, las responsabilidades, los criterios de aceptación, lo cual va a permitir estandarizar, por ejemplo, permisos de excavación en los casos que sean necesarios para así poder realizar inspecciones diarias y tomar las medidas de control y de protección que sean necesarios, como por ejemplo, en el contexto del video, podríamos hablar del entibado, de taludes, de acceso.
Con ello, reduciríamos la dependencia del buen juicio y mejoraríamos la adherencia a la norma como tal. Desde el contexto de la ISO 45001 también podemos hablar de los argumentos críticos. En este momento le voy a dar paso a mi compañera Paula, que ya nos va a hablar un poco más sobre ello. Buenas noches, compañera Luisa, gracias. De acuerdo a lo que nos dice nuestra compañera de la ISO 45001, voy a hablar a nivel general, que ya explicó algo en sí el tema. Nos quiere decir que la ISO 45000 es una herramienta muy valiosa para fortalecer la seguridad y salud laboral de los trabajadores de toda empresa. Pero también hay que tener en cuenta, por otro lado, que de acuerdo al caso que estamos manejando de este debate, nos damos cuenta que por parte de por parte de la alta dirección hay mucha falta de compromiso y los altos costos que presentan una barrera especialmente para pequeñas empresas y contratistas. También suele haber una brecha entre lo que se planea en oficina y lo que pasa en terreno, lo cual afecta la efectividad. Se suman los problemas como la escasez de personal capacitado, la dificultad de medir resultados reales a través de indicadores y la gestión fragmentada de contratistas y subcontratistas. Listo, por mi parte, no tengo más que comentar. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a iniciar el debate sobre la aplicación del decreto y vamos a enfatizar sobre la aplicación del decreto 1072 del 2015 en todo el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su aplicación en actividades de excavación y apertura de zanjas. Aquí vamos a tomar como referencia el accidente laboral grave que ocurrió durante una obra de construcción en el proceso de instalación de tuberías. Listo. Como secretaria, nuestra compañera Paula nos va a ayudar y como ponentes tenemos a nuestras dos compañeras, Natalia González y Joana Puentes. Listo, vamos a hablar de este decreto. Y Natalia, empiezo contigo. Tú nos vas a dar tu punto de vista a favor de la norma, defendiendo la importancia del decreto y su aplicación. Por otro lado, encontramos que Joana nos va a proporcionar un punto de vista más crítico basado en la aplicación real de la norma, señalando las fallas en el incumplimiento y las dificultades prácticas que se presentan en el día a día. Entonces, Natalia, te doy a ti la palabra. Gracias, Luisa. Primeramente, buena tarde para todas, Luisa, Paula y Joana. Entonces, como lo acabas de mencionar, vamos a dar inicio a mi participación. Bueno, vamos a analizar las situaciones reales observadas en la inspección de la excavación en la cual ocurrió el accidente. En este, principalmente identificó fallas según el cumplimiento de la normativa legal como pilar para la ejecución de las actividades laborales. Muy bien, Joana, te doy la palabra. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Natalia, Paula. Mi objetivo es demostrar cómo la normativa no puede quedarse solo en un papel, Natalia, sino que debe traducirse en prácticas seguras en la obra, ¿sí? Revisamos las situaciones más críticas y cerraremos con una reflexión sobre los riesgos y las acciones estratégicas para mejorar en este evento. Muy bien, entonces vamos a dar paso al tema 1, la situación 1, y vamos a hablar de zanja profunda sin protección. Natalia, te doy la palabra para que inicies con este debate. Gracias, Luisa. Bueno, en esta situación evidencio contundentemente que no se cuenta con normas claras establecidas dentro del procedimiento de excavaciones ni en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, según como lo menciona el decreto 1072 en los artículos 2.2.4.6.5, 15 y 24, en el cual nos indica que es obligatorio identificar y evaluar los riesgos y aplicar los controles de ingeniería, como lo son en este caso específico los entibados o escudos para la prevención de accidentes. Recordemos que la ausencia de estas medidas afecta directamente el bienestar y la vida de los colaboradores. Entonces,
Empezando por esta parte, se evidencia la incumplibilidad de la norma y pues toda organización debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que defina los lineamientos específicos según su actividad económica y los factores de riesgos. Volvemos al mismo punto inicial, no hay cumplimiento de la norma y no hay planificación y por ende no hay cumplimiento de la misma. Natalia, así logramos confirmar que aunque exista la norma para implementar esas medidas, el problema es que trabajar sin protección viola la jerarquía de los controles, Natalia. Aquí no basta con entregar elementos de protección personal, improvisar con muros de tablas. El riesgo es colapso en este terreno mismo. La ausencia de entibados no es un descuido menor, Natalia, es una falla grave de planificación y esto coloca el riesgo inminente de la vida de los trabajadores que ingresan a la zanja, Natalia, por favor. Joana, estoy totalmente de acuerdo contigo en este aspecto. Y en este caso, el control mínimo exigido debe ser detener inmediatamente las actividades que la empresa y que la empresa presente todos los permisos y su plan en seguridad y salud en el trabajo que garantice las condiciones seguras para continuar con la excavación. Permitir que el trabajo siga en estas condiciones sería asumir un riesgo que la norma prohíbe rotundamente. Compañeros, por favor, primeramente, un profesional competente debe evaluar la estabilidad y diseñar la protección adecuada de la zona de excavación mediante inspección en el campo. Bueno, muy bien. Para concluir este primer punto, encontramos que Natalia nos habla de la obligatoriedad legal de contar con normas y planes en todo lo que tiene que ver con la materia de seguridad y salud en el trabajo, mientras que Joana reclama que la falta de entibados refleja un fallo de planificación que va contra las jerarquías de controles. Ambas coinciden en que el trabajo debe detenerse de manera inmediata hasta que un profesional competente avale y diseñe todas las medidas de protección, previniendo pues los riesgos presentes. Vamos a continuar con la siguiente situación que nos habla específicamente de los escombros al borde de la zanja. Acá vamos a darle la primera palabra a Joana. Gracias, Luisa. Otra falla evidente fue ver materiales apilados en el borde de la zanja, pues esta práctica presenta un riesgo inminente en el deslizamiento del material hacia el interior del trabajo, afectando la estabilidad de la excavación y poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores que laboran dentro de la misma. Bueno, Joana, en cuanto a este aspecto o esa situación, la normativa en el decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.8 es claro el exigir que toda empresa debe contar con la identificación y el control de los riesgos. En este caso, los escombros en el borde constituyen evidentemente un riesgo en los cuales pueden caer, producir atrapamientos, deslizamientos, como fue el caso ocurrido, y es donde yo evidencio que rigiéndonos bajo la norma, los contratantes pueden reconocer que aplicar medidas tan simples como el control físico de retirar esos materiales a una distancia mínima de 0.6 metros o señalizar las áreas elimina totalmente los riesgos. O sea, solo con plasmar esto en un procedimiento, con base a lo que nos estipula la norma, evitamos que ocurran los accidentes. Natalia, yo entiendo el riesgo, pero también debemos considerar que la norma no prohíbe expresamente acumular los escombros o materiales. El punto de esto es cómo se gestionan, ¿sí? Cómo se realiza en el área, cómo se prohíbe el ingreso en la zanja mientras los escombros están allí. Si se dispone de pronto o no del material. Se puede hablar de la gestión adecuada que se debe hacer. No todo es un incumplimiento automático, Natalia. Bueno, Joana, el 1072 también en su artículo 26 nos habla de las medidas preventivas y correctivas. Entonces, una de esas medidas básicas es mantener los bordes de las excavaciones sin materiales para evitar los deslizamientos. Si se dejan los escombros, aunque sea de manera temporal, ya se está incumpliendo con la gestión de riesgo, es decir, ya se está incumpliendo con la norma. Recordemos que los accidentes en las excavaciones no suelen ser leves, todo lo contrario, suelen ser significativos y hasta mortales. Así que la tolerancia de este riesgo debe ser 0.
Natalia podría aceptar tu punto de vista, ¿sí? Pero si el material permanece por un largo tiempo en el control, pero si se maneja como parte del proceso, el riesgo es contable. La clave está en la gestión que uno debe hacer. Bueno, gracias a ambas por su intervención. Acá hemos escuchado dos puntos de vista diferentes. Joana sostiene que los escombros en el borde se pueden gestionar y no necesariamente van a representar un incumplimiento a la norma, mientras que Natalia argumenta que representan una violación directa al decreto 1072 del 2015 por el riesgo que ellos representan. Vamos a darle paso a hablar de la situación número 3, que nos habla de los accesos inseguros y rescates. Para ello vamos a darle paso a Joana a comenzar con este debate. Cuéntanos, Joana, ¿qué piensas? Bueno, comienzo planteando la situación. En la inspección en la inspección realizada se evidenció que las excavaciones carecen de accesos seguros. No habían escaleras instaladas ni un plan de rescate definido. Eso no es un detalle menor, es una falla que expone directamente a los trabajadores a un riesgo inminente en caso de alguna emergencia. Exactamente, Joana. Y el 1072 en el artículo 25 establece que el empleador es responsable de garantizar esas condiciones seguras y también la planeación de los planes de emergencia. La ausencia de esos accesos seguros y protocolos de rescate constituyen un incumplimiento severo porque si ocurre un accidente en la zanja, como fue el caso, pues los trabajadores no van a tener manera de responder rápidamente ante lo sucedido o ante un rescate. Es en sanciones administrativas muy fuertes para la empresa, tanto por el suceso presentado, el evento y sus consecuencias, como por parte administrativa en el incumplimiento de la normatividad. De acuerdo, Natalia, pero aquí vemos otro problema, una brecha entre documentos y el terreno. Muchas veces existe un procedimiento escrito, pero nadie verifica en obras si realmente hay escaleras, equipos de rescate disponibles. Así que no nos funciona un documento si al momento de la obra no se aplican las medidas, ¿ves? Muy bien, chicos. Sí. Hemos escuchado dos puntos de vista diferentes. Natalia nos reclama sobre la responsabilidad legal y todo el incumplimiento derivado del decreto 1072 del 2015 y por otro lado, Joana nos plantea la brecha entre lo escrito y lo ejecutado como un problema estructural en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En conclusión, encontramos que es una situación que evidencia claramente el incumplimiento al decreto y sobre todo nos muestra la necesidad urgente de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia y rescate y la necesidad de llevarlos del papel a la práctica. Muchas gracias. Vamos a seguir con la situación número 4, que nos habla de la ausencia de personas competentes. Para ello, le voy a dar paso a Natalia para que nos cuente qué piensa al respecto. Okay. Gracias, Luisa. Bueno, basándonos en la evidencia mediante la inspección, podemos rescatar que para que se materializara el accidente y para que no se obtuvieran los controles suficientes, no se contaba con personal competente en el área. Entonces, la norma es clara y cuando hablamos de personal competente no hablamos solamente de tener trabajadores realizando la actividad laboral, sino que se requiere contar con una persona que tenga las competencias técnicas y profesionales necesarias para evaluar tanto las condiciones del suelo como también para realizar una verificación de riesgos y esa misma persona validar la autorización en la cual indique si la zona es segura o no para realizar la actividad. Sin esta figura, no hay garantía de que las decisiones sean seguras y se expone entonces a todos los trabajadores a riesgos de este tipo, como fue el caso, materializados en la situación presentada. Yo también quisiera dar opinión de lo que dice mi compañera, pues también es importante también el personal de inspector de seguridad en el trabajo, porque nosotros como profesionales siempre tenemos que hacer una inspección de la zona de trabajo antes de que los trabajadores inicien las actividades laborales. Muy bien. Bueno,
¿Alguna quiere decir algo más? Listo. Entonces, gracias a todas por participar. Y en este punto encontramos que Natalia reclama sobre la obligación legal y la importancia de contar con una persona, un profesional que cuente con toda la formación y que sea competente para garantizar esa seguridad y salud para los trabajadores, mientras que Joana nos señala que la realidad demuestra una falta de aplicación efectiva, lo que deja un gran vacío en la norma. Vamos a continuar ya con el tema de la gestión de contratistas y para ello le vamos a dar paso a que inicie Natalia. Natalia, te escuchamos. Bueno, gracias, Luisa. Basándonos en la norma, dentro de los artículos 27, 28 y 29 se regula la gestión de los contratistas. Esta norma establece que cada contratista debe cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, pero además exige que el contratante principal vigile ese cumplimiento. Entonces, no se trata de delegar la responsabilidad y olvidarse, sino de supervisar que los subcontratistas también adopten las medidas de prevención y control, lo cual es muy común de ver en este tipo de actividades o en este tipo de proyectos. Hay un contratante general, un contratista general, y ese se encarga de realizar subcontrataciones a medianas o pequeñas empresas, los cuales tanto el contratante principal como los adicionales deben contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo regido bajo la norma y asimismo pues darle el cumplimiento. Muy bien. Escuchamos a la siguiente participante. Vamos a darle un momento. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, te escucho. Sí, nos escuchábamos, Luisa. Joana, te doy paso para que tú sigas con tu opinión, por favor. Y aún así la práctica demuestra lo contrario. En muchas obras los contratistas grandes solo exigen documentos y un plan de sistema de gestión en papel, una lista de asistencia en capacitaciones, pero nadie baja realmente el terreno a verificar si los trabajadores tienen intibados, arnés, procedimientos de rescate. Así la norma termina siendo siempre letra muerta, porque los riesgos siguen presentes. Pues Joana, precisamente por eso la norma coloca la carga hacia el contratante principal y no basta solamente con la firma del contrato, es necesario exigir también los planes de seguridad y salud en el trabajo, las evidencias de capacitación y los controles que se realizan en campo. Si el contratante principal no ejerce la supervisión, tal cual como lo indica la norma, incurre en incumplimiento directo y la ley no lo exime por la existencia de subcontratos. Entonces, vuelvo a mi punto inicial. El problema no está en la norma, Joana, sino su falta de aplicación. Yo sigo pensando, Natalia, que mientras los costos pesen más que la vida, los contratistas seguirán recortando esquinas. La regulación existe, pero el modelo de contratación es el mismo, fomenta prácticas inseguras, sin una cultura fuerte de seguridad ni una vigilancia estricta, el decreto seguirá siendo ignorado, Natalia. Muy bien, muchas gracias por su participación. En conclusión, encontramos que Natalia sostiene que el decreto 1072 del 2015 nos brinda todo el marco legal suficiente para que el contratista principal sea el que deba garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Por otro lado, Joana denuncia que en la práctica existe una fragmentación contractual y los bajos márgenes llevan a sacrificar la seguridad, dejando la norma sin una aplicación en el contexto real.
Muchas gracias. Vamos a continuar con las reflexiones. Para ello, quiero primero escuchar a Natalia sobre cuál es la reflexión que tiene hasta ahora de todo este debate. Bueno, Luisa, gracias. Yo quisiera preguntarle a Joana y tener claridad, porque esa es mi opinión. O sea, si tenemos el conocimiento de las normas, si existe una norma para planear, ¿por qué estas fallas siguen presentándose? Yo diría que porque el desconocimiento de la norma o omisión de plasmar los requisitos en la misma, en los procedimientos, Natalia. Coincido, pero agrego que la presión productiva y los bajos márgenes económicos llevan a priorizar la entrega de la obra sobre la vida de los trabajadores y el decreto existe, pero no se aplica con rigor, Natalia. Listo, Entiendo. muchas gracias. Para cerrar ya este debate, quisiera saber las últimas conclusiones que cada uno de ustedes tiene. Le doy la palabra a Natalia. Bueno, en conclusión, mi perspectiva continúa siendo que si tenemos un marco normativo sólido como es el decreto 1072, al aplicarse en su totalidad, casos como el accidente que evidenciamos en la excavación no se presentarían, ni las empresas estarían en procesos legales, administrativos, civiles y demás por este tipo de eventos ocurridos o presentados, ni este tipo de exposiciones hacia los colaboradores. Todo parte desde la planeación de la norma. Muy bien. Yo insisto que la clave está en pasar de la norma en papel a la práctica real, en campo, ¿sí? Sin supervisión, sin sanciones efectivas y compromiso de la alta dirección, el decreto no logra un compromiso. Exactamente. Bueno, ahora queremos escuchar las reflexiones a esas tres preguntas planteadas. Le doy paso a Natalia. Gracias, Luisa. Bueno, vamos a la primera pregunta, en la cual tenemos como consulta por qué pensamos que estas fallas se siguen presentando en los contextos laborales reales. Entonces, fallas como las zanjas sin protección, material junto al borde, la ausencia de permisos y la falta de personal competente. Pues estos son causales de varios factores estructurales que interactúan entre sí, dentro de los cuales tenemos la precisión productiva y prioridades contrapuestas. En este caso, pues vemos que los plazos y presupuestos presionan a los supervisores y a los contratistas a colocar en primer lugar el avance de la actividad que deben realizar o entregar antes que la seguridad. O sea, la seguridad queda para después y cuando hay conflictos, pues sobre todo cuando hay conflictos en las entregas o en los costos. En segundo aspecto, también plasmamos economía de corto plazo en la contratación. Entonces, bueno, aquí hablamos de cuando los contratistas, a los contratistas le generan incentivos o quieren tomar incentivos para ahorrar en todos estos tipos de controles o herramientas, como lo son los incentivados, equipos, supervisión, para usarlos o materializarlos en otros tipos de inversiones dentro del contrato. También tenemos la cultura organizacional, entonces donde no existe una cultura de prevención, las lecciones solo se aprenden después de un incidente. La falta de liderazgo visible en la seguridad normaliza los atajos. Entonces siempre se espera en la organización que se ocurra un evento o se presente un evento negativo para tomar las medidas y ahí sí generar concientización en el personal y en los mismos líderes. Tenemos también el déficit de las competencias técnicas, entonces no siempre, como es el caso, se evidencia personal con formación técnica en este tipo de actividades. Y pues cabe resaltar que independientemente de que sea una obra, pues teniendo en cuenta el tipo de actividad, asimismo se debe contar con ese tipo de profesionales que tengan énfasis en esa área. La brecha entre los documentos y el terreno, los procedimientos se plasman, más no se cumplen, más no son ejecutados. Tenemos también la percepción de bajo riesgo, que es similar a un punto que mencioné en momentos atrás, hasta que no ocurre un accidente o incidente, no se empiezan a implementar las medidas. Listo, muy Y bien. último, Bueno, dale, qué bueno, pena. no, tranquila, Luisa.
Bueno, eso en cuanto a ese punto. Siguiendo la pregunta número 2, en la cual nos consultan qué riesgos humanos, legales y organizacionales pueden derivarse de estas omisiones. Tenemos los riesgos, dentro de los riesgos humanos, pues tenemos las lesiones que se le pueden generar físicamente a la persona que está expuesta a este tipo de riesgo, tanto lesiones severas como la muerte por el sepultamiento, asfixia, aplastamiento, lesiones secundarias durante los rescates también improvisados, porque como observamos no se cuenta con un plan de rescate, y las secuelas físicas y psicológicas o emocionales que quedan después del evento presentado, tanto para la persona que fue la principal afectada como para el resto de equipo que estaba alrededor del evento sucedido. Tenemos también los requisitos legales, los cuales conllevan a investigaciones administrativas por autoridades laborales y sanciones económicas para la empresa o para los contratistas. Tenemos responsabilidades civiles por indemnizaciones a la víctima o a la familia. Tenemos potencial de responsabilidad penal cuando existe negligencia por parte del profesional o el contratista que está a cargo, y también el aumento de los costos con las aseguradoras por pérdida de cobertura. Ya para finalizar, en cuanto a los riesgos organizacionales, tenemos pues la no continuidad de la actividad y los costos adicionales por las demoras y por los trabajos correctivos, la pérdida de los contratos actuales y futuros por la reputación o la imagen de la empresa, el daño reputacional en cuanto ya al tema de confianza o el tema de interés por parte de clientes, la rotación de personal, porque también es muy común evidenciar que cuando ocurren este tipo de accidentes en las empresas o con los contratistas, el personal actual pues empieza a retirarse de las empresas. También el impacto en el clima laboral, la productividad por caída o por aspectos, por caída moral o por aspectos emocionales de todo el equipo. Y en cuanto al tercer punto, en el cual nos consultan qué acciones estratégicas proponemos para evitar que esa situación se repita, plasmamos las siguientes acciones. Con el objetivo de que esta actúe en la causa raíz, es decir, liderazgo, recursos, competencias y verificación. Entonces, en cuanto a las acciones inmediatas, pues detener inmediatamente el trabajo si presenta un riesgo inminente, esto pues bajo el rol de supervisor, tanto de la obra como el responsable en seguridad y salud en el trabajo. También plasmamos la designación de personal competente, entonces es muy importante que se cuente con una persona o un profesional que esté calificado en el estudio de los suelos y de este tipo de herramientas o este tipo de excavaciones, que verifique la zona y asimismo de la autorización antes de que se inicien las actividades. Tenemos también como medidas, como estrategias en las acciones inmediatas, la lista de verificación, la cual diría que debe ser a la autorización que da el responsable o el profesional, y también la comunicación a todo el personal, factor que es sumamente importante, que es diariamente, antes de realizar las actividades, socializar con el personal que hace parte cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las medidas, cuáles son las consecuencias por su incumplimiento. También dispusimos acciones a corto plazo, como implementar permisos de excavación estandarizados, la adquisición de los equipos de protección de zanjas, la capacitación práctica certificada para el personal líder y las inspecciones diarias documentadas. En cuanto a mediano y largo plazo, establecimos medidas como el monitoreo del sistema de gestión, entonces implementar dentro de él indicadores para validar la tasa de cumplimiento y las tasas de capacitación, las tasas de los permisos y de las listas de verificación, lo planeado versus lo ejecutado. También plasmamos realizar los planes de emergencia, realizar matrices con responsabilidades y con los factores de riesgos,
planes de incentivos para el personal, la ejecución de las auditorías externas anuales y las verificaciones sorpresivas también directamente en campo. Y bueno, eso en general en cuanto a las acciones a implementar. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Y gracias a todos, damos fin a este debate. Gracias a todas las compañeras por participar. Cada una de sus contribuciones fue muy valiosa. Y bueno, hasta luego. Hasta aquí llegamos. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego. Aló. Hola Luis. Hola. Hice una preguntita. ¿Será que tú me puedes enviar ese archivo donde están todas los links que necesitas para la matriz? ¿Todas las que? qué? Tú mandaste por los links para hacer las respuestas. Mandaste por WhatsApp y por historial. Ah, bueno, entonces se los vuelvo a enviar, pero te los puedo reenviar de la misma manera. Sí, pero es una sola cosa, en un solo cuadro, nada más uno por un solo precio para todo.